Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Esta es nuestra primera película del año escolar 2024-2025. Como el Centro Sociocultural Babeque está unido al Colegio Secundaria Babeque, entonces pues nos regimos por años escolares, no por años fiscales. Acabamos de regresar de nuestras vacaciones, estamos contentísimos de verlos de nuevo y queremos refrescar la idea de que siempre nos gusta comenzar el Cineforum, que nuestro primer Cineforum del año escolar sea enfocado en una película clásica. Y qué mejor que esta película del 1996, que arrancó con las premiaciones de cine, no solo con los Oscars, sino con los Golden Globes, con los BAFTA, con muchísimos otros premios. Tan solo en los Oscars se llevó 12 nominaciones y recibió 9 premios. Así que nos vamos a iniciar hoy con esta película que hace un tributo a la memoria y que también nos muestra los estragos que la guerra puede hacer tanto en la vida física como en la vida emocional de las personas. Buenas noches, Lenin Paulino. Gracias por elegir esta película. Gracias, Cecil. Bien, muy buena introducción. Quizás reflexionar un poco con esto de lo clásico. Nosotros ajustamos el concepto hablando de un clásico contemporáneo. Hay que ver cómo va a trascender en el tiempo, pero hablamos de una película que casi llega a 3 décadas de su estreno y que se ha convertido en una película de culto. No solo la versión cinematográfica, sino también el libro. Decir que es un guión adaptado de una novela que de hecho tuvo secuela. Y la primera parte no es precisamente la que llevan al cine, sino una novela anterior que se llama En la piel del león, con los mismos personajes. Esto es muy de Balzac, o sea, el director toma como esta estrategia que ahora se asume como posmoderna y que tiene su antecedente en las novelas del escritor francés Balzac, de que un personaje comienza a perfilarse en una novela y ya en una siguiente novela que guarda relación, los personajes se siguen desarrollando. Y de hecho podríamos hablar que aquí podríamos encontrar los antecedentes de las miniseries. Pues bueno, este libro que recibió también muchos reconocimientos, se adapta y al igual que la película tiene cierto culto en torno a su lectura. Yo también quiero decir que escoger esta película, que goza de mucho aprecio, tanto en los públicos exigentes, que tienen su punto de vista no necesariamente positivo de algunos puntos de las películas, pero termina reconociendo su relevancia, es el actor. Este actor, Ray Fiennes, que nosotros creo es el actor que más hemos visto en este Cineforum a lo largo de más de 10 años, muchas de sus películas. Bueno, no hemos visto la maravillosa historia de Sugar Ray, pero está lo de Harry Potter, la excavación que la vimos no hace mucho tiempo, la aventura del Doctor Dolittle, el Gran Hotel Budapest, El Lector, que fue una película que generó mucho impacto, eh, El Jardinero Fiel, otra película clave sobre problemáticas contemporáneas, y la lista de Schindler, entre más de 80 películas que ha hecho. Decir también que el casting en sentido general es de lujo y aporta mucha credibilidad a la película, pero vamos a parar. Cecil, no sé si tú tienes los avances para compartir lo que veamos algunas escenas de la película, recordemos algunos puntos que nos llamaron la atención y ver quién se anima a poner un hilo para comenzar este foro. Así que bienvenidos, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta primera proyección. Winner of 9 Academy Awards, including Best Supporting Actress, Best Director, and Best Picture of the Year. They found him in the desert, a man with no name.
I think I was a pilot. And no country. Anybody remotely foreign is suddenly a spy. A man they called the English patient. Why are you so determined to keep me alive? Because I'm a nurse. Now, to unlock the mystery of his past. Anybody she ever loves tends to die on her. Ask your saint who he's killed. They must uncover the truth You're in love with him, aren't you? that will set him free. The heart is an organ of fire. I believe that. Named on over 80 top 10 lists. Hailed by critics as a cinematic triumph. Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, Willem Dafoe, and Academy Award winner Juliette Binoche. In a classic story of adventure, mystery, and passion. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. The English Patient. Bueno, pues aquí vimos algunas escenas que nos recuerdan la película que decíamos relativamente larga respecto a lo que es el estándar de los largometrajes, pero al final no se sienten. Al principio el desarrollo de la trama se extiende en llegar al desarrollo, pero ya después que nos engancha llevamos la película con mucha ligereza e interés. Sobre todo por ese solapamiento de esos dos planos que recrea el tema de la historia en el desierto y ya después el siguiente contexto que es lo de la villa italiana en la que se resguarda posguerra y teniendo como cortina la Segunda Guerra Mundial ahí como un background. A ver quién se anima a poner un hilo que nos motive a conectar nuestras percepciones de la película. A ver, no tienen que levantar la mano, sencillamente abran su micrófono. Y alguna pregunta, algún comentario, algo que le llamó la atención. ¿Quién se anima? Vamos a poner una aclaración aquí de que muy probablemente los comentarios que hagamos sean spoilers para las personas que no hayan visto la película o que quizás vean la grabación. Como esta es una película que está llena de flashback y no tiene un- una historia lineal, sino que vamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Al momento de nosotros comentar, es muy posible que arruinemos la sorpresa de quien no haya visto la película. Continuamos a Sí. ver quién se anima. Bueno, en lo que alguien se anima, otro tema de percepción es que incluso cuando estábamos haciendo la curaduría para comenzar el foro, pensamos en Memoria de África, o sea, sin ánimo de comparar esta relación con la atmósfera de Memoria de África, incluso que la utilizamos para darle apertura a la programación hace unos cuantos años, y de igual manera Casablanca, la película Casablanca, que se desarrolla igual en esta parte norte de África y que tiene como referente la guerra, en este caso ya la guerra terminando, y el impacto de todos estos personajes, tanto del pasado, de la historia que él va recreando, que va recuperando de una memoria perdida, y lo que era el tiempo más presente de la película. Bueno, es decir, no sé si tú tienes algún tópico para Siempre tendremos a París. sí, ¿Yo puedo decir algo? Sí, gracias, sí, sí, adelante. bienvenido. Bueno, yo no he visto la película, pero El paciente inglés fue un libro que leí hace 15 años, más o menos, no sé, pueden ser un poco más, pero es un libro que nunca se me ha salido de la cabeza, un libro que lo he conservado desde entonces y me gustó mucho, o sea, todavía tengo yo marcadas estas experiencias. Perdón que ando en la calle y probablemente se escuche el ruido, pero, o sea, me interesa mucho ver lo que un cineforum de esta película porque me gusta el cine, porque estudié cine y de hecho
hoy allá en Santo Domingo es una premiere de una película que escribí con unos amigos y que dirigió Leticia Tonos. Entonces me gusta el cine y quise entrar a ver qué iban a hacer aquí y qué iban a comentar de la película. Muchas gracias. Después, al final de esta película, puede darnos un poquito de información de esa película que escribió. Muy Ah, bien. gracias. Esta película para mí es una epopeya, es una película grandiosa, grandiosa, de Así espacios mismo. grandes, también de espacios cerrados, pero tiene espacios grandes, tiene una visión del desierto tan hermosa y como con tantas metáforas, yo pienso como que las dificultades del desierto son una metáfora de las dificultades de la vida en la que estos personajes se ven envueltos, incluyendo una tormenta de arena que ellos viven, que para mí es como una metáfora de sus sentimientos, que son también tormentosos. Eh, Así es. Y ¿Verdad que sí? peligroso, Y y peligrosos, peligroso. tormentosos y peligrosos, y es un amor muy bello, pero muy peligroso, que los lleva a problemas muy serios y que en fin, a tragedia, lleva a tragedia. Alguien que sí viera la película quisiera comentar, doña Libertad, ¿usted la vio? Mira, ya levantó la mano. Adelante, doña América. Sí, muchas gracias. Sí, yo la vi y la vi hoy, precisamente. La terminé de ver. A mí me encantó el paisaje, ¿no? El color y lo que como metáfora significa en toda la película, porque es como la vida misma, probablemente. Es turbia, no hay colores definidos. En el desierto todo se mezcla, se confunde la arena con las nubes, se confunden las nubes con las rocas, se confunde la arena con el cielo, se confunde. Es decir, la cromática es extraordinaria, extraordinaria. Ningún color necesariamente domina al otro, sino que todo confluye en una mirada de muchísima sensibilidad cuando está planteando las imágenes sucesivas de la película. Y no es monótona, a pesar de que el desierto es el foco central del escenario. Hay la guerra es el trasfondo. Nosotros no vemos la guerra, nosotros sabemos que es en un periodo de fin de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que en las guerras hay luchas, muertes, enfermeras, pero eso no es el centro de la película. Eso es el contexto de la película. Y por lo tanto, los personajes se mueven en otro nivel. Los personajes no son cientos de personajes que participan en la época, no participan directamente en la guerra, pero son impactados por la guerra. Y eso es lo que también debería, a colación y a propósito de guerras, entender lo que está pasando en el mundo. Nosotros desde aquí no estamos sintiendo el paso de transporte, ni las bombas, ni los incendios. Sin embargo, estamos impactados por la guerra a otros niveles, a diferente nivel. Yo creo que la película plantea eso, es decir, lo que impacta una guerra en la vida cotidiana de la gente, por un lado. Por otro lado, hay una relación central que es de amor, y el amor es confianza, y el amor es entrega, y allí radica un gran conflicto entre los personajes que los resuelve al final con la muerte. Todos mueren, prácticamente todos mueren, como en la guerra, o por la guerra o por otras razones, por accidentes. Entonces, están y no están vinculados con los contextos históricos, pero están vinculadas con la trayectoria de los personajes que son en este momento ficticios, pero están involucrados con esos personajes. Por lo tanto, toca
al espectador de distinta manera. Y estamos viendo, y esto me parece interesantísimo en tanto hay un espacio importante de la guerra sin ser partícipes de ella como en este momento. Entonces me parece muy contemporánea desde ese punto de vista. Y cómo nosotros podemos seguir viendo no solamente los personajes y la fotografía, sino la música. La música es extraordinaria. Y me quedo ahí para escuchar otras opiniones. Muchas gracias. Muchas Bien, gracias, gracias, doña América. América. Bueno, es una película, yo pienso que a nivel de la escritura del guión tiene una fórmula literaria que es apoyar la historia en puntos que han sido muy recurrentes como la vida, la muerte, el amor y en este caso la traición. Y podríamos decir, incluso la película ha sido asumida como una película de espionaje, pero donde la traición juega un papel muy importante. El tema de la guerra, aunque no está en un primerísimo plano, pero el sustrato tiene que ver con esto. Del principio nos preguntábamos, estos personajes que al final los nombres no son relevantes. O sea, en esta película las personas son italianos, ingleses, alemanes, hindúes, ¿qué representan esto dentro de la época de conflicto que se está viviendo? Italia y su participación en la guerra, el interés que se va revelando por esta parte del norte de África, del desierto. Al principio decíamos son arqueólogos, yo lo veía como arqueólogos victorianos Son todavía. cartógrafos más bien. Ajá, sí, Sí, pero que al se encuentra principio. esa cueva. Pero también eso, ese es un punto que bueno que tú lo pones, que es de los puntos que introducen, que yo entendía se le iba a sacar más partido, porque es una cueva donde las pictografías son nadadores en el desierto. Pensaba que por ahí venía un hilo de conflicto o de explicar algo que al final se queda como eso, como una referencia, o como la forma de la montaña que tenía la espalda de la mujer, que después lo entendí como una manera de poetizar la historia y el papel de la desnudez de la mujer y ese momento tan especial cuando ella le hace la historia de la reina, que al mismo tiempo era como para arrestarlo, vio la reina desnuda, la historia de un hombre que vio a la reina desnuda y quedó entre la espada y la pared, o se suicidaba por la osadía o mataba al rey. Pero este hombre vio a la reina desnuda, que era ella, y ni se mató ni mató al rey. Por lo tanto, dejó abierta la brecha para la tragedia que vamos a hablar ahorita. Pero bueno, es una historia que tiene que ver con este tema de esas traiciones que nos mantenían en vilo, la forma tan explícita como se exponían, pero al mismo tiempo cómo se sintieron traicionados cuando el conde, el paciente, eh, colabora, colabora con la guerra, pone en peligro a otros, pero al mismo tiempo el tema de la traición al amigo y ahí hay un paralelo en el rencor contenido, tanto de el esposo que se vio traicionado por el amigo que aparentemente estaba indiferente y el caso de cómo se sintió traicionado Caraballo cuando le amputan los dedos. Entonces hay muchos paralelos, son dos historias de amor paralelas ¿Y que se cómo se sintió concatenan. traicionado Maddox, el que era su compañero cartógrafo? Porque Exacto. cuando él se entera que él entregó los mapas a los alemanes, él- para él eso fue una traición tan grande que él se suicidó. Y este conde, el paciente inglés, que no era inglés para nada, que era húngaro, el conde Almasi, él, o sea, él es perpetrador de traición en dos aspectos, en el aspecto romántico, porque se involucra con la esposa
digamos, de su colega, no así de su amigo, pero sí de su colega, y también por un motivo quizás justificado, también traiciona a su país entregando los mapas de África a los alemanes. Entonces, la traición es un punto totalmente central en esta película, muy, muy importante. Eh, Se traicionan, o sea, hay traición que mueve todo y la traición es tan importante como lo es el desierto. Cuando mencionamos el desierto hace un momento, vemos que el desierto es el, el lugar donde esta pareja encuentra su libertad para, para ejercer, para poner en práctica su amor prohibido. Pero también es el lugar donde ellos van a enfrentar las consecuencias de este amor y de sus acciones. Entonces, el desierto es todo para ellos, es donde encuentran la felicidad, es donde encuentran la muerte. Sí, algo muy bonito. Bueno, hay dos puntos cinematográficamente relevantes en la película. Lo primero, cómo el director va dosificando las informaciones, no se precipita. Este tema de la No es hasta el complejidad, final que entendemos qué es lo que ha pasado de verdad. pero ya desde el principio, en la introducción, él nos va contando cosas de la complejidad de las relaciones. Cuando ella le dice al húngaro, leí un ensayo tuyo extensísimo, escribe mucho y muestra poco, o sea, con pocas piezas ha escrito tanto, lo que quiere decir que él era un personaje importante a nivel de la comunidad científica en la que se desenvolvía. El perfil de ella no se define tanto, una persona muy sensible, en un momento se veía como una dama de compañía, pero se ve incluso en el manejo de la relación, el director la muestra como una mujer con experiencia y con poder para darle el giro a la relación que se le dieron, pero ahí habían unos choques como de agua fría, agua caliente, porque ella entra como que va a dominar la relación y este hombre que se muestra como seco, árido, comienza a mostrarlo como con un corazón de caramelo, como un corazón dulce, pero al mismo tiempo él dice, no me gustan las posesiones. Pero él estaba siendo posesivo y celoso. Estaba siendo posesivo y ella se lo saca en cara en otro momento. Sí. Y ese mismo paralelo hace como un espejo con la relación posterior de la enfermera y el hindú, que es una relación muy interesante, que yo pienso es como una sombra de la primera relación para, para él plantear los perfiles amorosos de las mujeres, en cierta manera mujer empoderada, pero cómo el amor la desarma y en el caso del hindú, el tema de la creencia cultural, el destino. No, no me comprometo. Yo voy a ir por donde me lleve el destino y los compromisos por lo que yo estoy acá. Y entonces esa Porque relación, además, él es un asalariado del ejército. Fíjate que él es un hombre que está luchando en una guerra que no es suya. Él no es europeo, él no está en esa guerra, la India no estaba en esa guerra, sin embargo, él está ahí desarmando bombas. O sea, él es un sí, asalariado y él se va a mover a donde lo manden, a donde lo manden. sí, es dándose una la vida. clase dentro de la guerra, perdón, le vamos a dar participación para conectar con Cecil. Ajá, Dentro de la guerra, eso es una clase que no se destaca mucho en la estructura en la estructura más llamada social de la guerra, y son esos personajes, como tú dices, son asalariados, son empleados, no pertenecen, ideológicamente no están comprometidos, pero son los que van haciendo el trabajo incluso de construir puentes si se sí. necesita, tienen que estar disponibles 24/7. Si no tienen que dormir, si se necesita que no duerman, no duermen. Son los que van identificando con las minas, dónde están las minas, cortar trincheras. Y bueno, este muchacho
es parte de esa clase que, que responde no a sus necesidades afectivas, sino a sus necesidades laborales, que es el papel que él lleva en este punto. Vamos a escuchar, perdón, la persona que quería intervenir. A Juan Bienvenido. Salvador. A mí esta película me pareció épica, de las mejores que he visto en mi vida. Y no es tanto por los valores cinematográficos, que ustedes lo manejan muy bien, lo destacan muy bien. Yo, yo trabajé 20 años de mi vida en multinacionales y tuve mucho contacto con expatriados, sobre todo matrimonios de expatriados. Eh, y todo este drama y todos estos problemas que se ven aquí en esas parejas, eso no era extraño en la vida real. Había, tú veías que, qué sé yo, si mandaban al esposo aquí a República Dominicana, entonces la mujer tenía que cargar con todos los hijos, cargar con una casa, un idioma que no conocía. Y ahí siempre se armaban, no había un acople muy feliz muchas veces. Y esta película me lo recordó. O sea, todos esos expatriados que se ven que están trabajando bajo un sistema más avanzado que el país que lo recibe, en realidad tienen muchos problemas. Y me recordó mucho esa época porque lo vi en carne viva. Ya la cinematografía será de ustedes. Ese era Gracias, Juan ese era mi Salvador. punto. Mire, aquí también yo destaco este efecto que tienen a veces las circunstancias externas de destruir, a veces destruir o a veces moldear las identidades personales. Por ejemplo, el paciente ha perdido su memoria, por lo menos en algunos aspectos. Hay quienes, analizando la película, dicen que él simplemente no quiere recordar. Pero a mí me parece que sí, que él con el trauma ha perdido la memoria y es a través de Caravaggio, cuando le va recordando cosas que le van llegando flashes a su memoria y va recordando. Pero su identidad se vio destruida a nivel de él convertirse en el paciente inglés, porque por su acento, por su apariencia, podía parecer inglés, porque habían otros ingleses donde él estaba trabajando, pero él no era inglés, él era húngaro, él era un conde, él era un conde. Eh, entonces, ¿por qué Hombre, un conde acaba haciendo eso? Eso es una gran pregunta para mí. ¿Por qué un conde acaba siendo cartógrafo? Déjame decir, Cecilia, es muy buena pregunta la que tú haces. En esta época, por eso yo hablaba de esa antropología, arqueología victoriana, que era la época de buscadores de obeliscos, se le llama a esa arqueología de principio, mediados del siglo XX, que se enfocaba en encontrar el objeto más extraño, más enigmático, más que entender el contexto social. Y mira que ella lo primero que hace es dibujar las pictografías, una manera de llevarse, es decir, nosotros encontramos esto. Y quizá eso explica mi preocupación de que la película no abundara sobre esto, o sea, una pictografía de unos nadadores en el desierto. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Hubo agua alguna vez ahí? La parte superior fue un oasis porque las cuevas filtran el agua y a lo mejor eso fue un cenote, pero ni al director le importa ni a ellos como investigadores. Y cuando ella le da el dibujo, él le dice, ya la fotografiamos. Pero bueno, te digo que era muy de nobles ese pasatiempo de arqueología más que de ciencia. Por ejemplo, aquí estuvo en 1800 de Robert Schomburg, que fue el que descubrió la cueva del Pommier, digo que la registró, porque ya los aborígenes la habían descubierto, y la reportó en Europa. Nuestra cueva del Borbón de San Cristóbal se reportó en Europa primero que la cueva del Pommier y que el Ascua de Francia. Por ese conde que, como este de la película, tenían esos pasatiempos y
se iban a lugares exóticos donde hubo aborígenes a buscar este tipo, pero él era cartógrafo, que era otra de las acciones de nobles, de personas nobles que tenían recursos para poder costearse esas expediciones, como ellos, vimos lo del avión, cuando se introduce la avioneta, el aire es como, bueno, yo tengo el último Mercedes. Entonces, eran actividades que estaban muy asociadas a personas con un nivel social muy alto en ese momento. Sí. Esto, cuando vemos, esta no es una película eh, romántica en la forma tradicional, ¿no? Eh, es una película romántica, es un drama romántico. Sin embargo, no es la película romántica que nosotros conocemos o esperamos cuando nos dicen que es una película romántica. Es una película de romance trágico, después de todo. Una película bélica, de tragedia, de amor, y de muchas otras cosas. Que, por ejemplo, pudiéramos empezar analizando un poco cada uno de los personajes. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, Catherine. Catherine es una mujer, digamos, aparentemente moderna, pero ella está atrapada entre las convenciones sociales y sus propios deseos. Por una parte, ella quiere seguir con esta relación, por otra parte, tiene que aparentar que es la esposa fiel y perfecta. Y se engaña cuando cree que su marido no lo sabe. Creo que se engañó y no es sino ya cuando van en el avión que él le dice ciertas cosas que ella después le comenta al paciente, le comenta, él lo sabía, siempre lo supo, siempre lo supo. Bueno, hubo una parte, perdón, ay, perdón, que tú estás en Sí, el no, análisis de los personajes, pero te voy a sí, interrumpir. Cuando él le pregunta a uno de los compañeros que cómo se llama el hoyo que está en la base del sí, cuello, y más adelante él le dice algo, y la parte del cuello, el orificio está en la base del cuello, se llama, no sé, no lo recuerdo, pero sí. le dice el nombre científico y para que deje de preguntar. Sí, porque O él sea desde, que desde temprano le dijo a ella, yo creo que Maddox lo sabe. Creo que Maddox lo sabe. Maddox en ese momento le dijo, contrólate, contrólate, porque ya estaba siendo sí. muy obvio. Imagínate cómo cuando él llegó borracho a la cena y hizo todo ese espectáculo, era poniéndose en evidencia que estaba. O sea, él estaba a punto de caramelo, pero fue por una casualidad que el esposo descubre qué es lo que está pasando. Es cuando él pretende sorprenderla a ella por su aniversario, su primer año de aniversario, y ahí es que ve que ella se va y no regresa, y él se queda esperando, 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 y empieza a atar los cabos, eh, pero no le dijo nada, no le dijo nada. Y el director respecto a esa relación también va haciendo, aportando notas, porque ahí con lo de la boda pensábamos que era una relación de mucho tiempo. Y en la primera parte de la película, él le hace un comentario, el paciente inglés, el conde, le pregunta como si la relación es como un evento que pasó que era muy superficial, pero más adelante nos damos cuenta, pensamos que era una relación sólida, de que era una relación que apenas tenía un año Pero y se la manera, conocían desde niños. Él lo dice, éramos sí, como hermanos. O sea, hay un amor sincero, pero no necesariamente es un amor romántico. Es más así bien es. un amor quizá fraternal. Fíjate que cuando él le pregunta que qué cosas ella ama, entre las cosas que ella menciona que ama, ella menciona a Clifford, menciona a su esposo, pero hay que ver cómo ella lo ama. Incluso en una de las conversaciones que ellos tienen, que él insiste
en que las palabras son palabras y que no importa los adjetivos que tú le pones, un carro es un carro, aunque sea un carro viejo, aunque sea un carro nuevo, aunque sea un carro caro, es un carro. Y ella le dice, sin embargo, el amor no es el mismo amor cuando es amor eh, fraterno, cuando es amor romántico, cuando es amor filial, ¿verdad? Y entonces él tiene que aceptar ahí como que sí, que ella tiene un punto en eso. Entonces, para mí, que eso ahí nos lleva a pensar que el amor que ella siente por su esposo es un amor de cariño, es un cariño más que un amor apasionado. Sí. Bueno, un punto a destacar son los cuidados culturales que el director tiene con la película y quiero referirme al tema de las creencias y las actitudes. En el caso de la fiesta de Navidad, recordar que la separación de los hombres de las mujeres en la fiesta eh, por un tema de, por un tema de creencias en el contexto en el que están, también el saber de medicina popular del grupo que los rescata, cuando con el cuidado que ellos lo transportan en la caravana y los primeros auxilios que le dan, sobre todo protegiendo el rostro, primero con una gasa, humedeciéndolo y después con una especie de fibra de una palma de dáctil y lo protegen y eso en cierta manera así como unos ungüentos que le colocaron, Era como permitió un lodo, llevarlo porque eran los curanderos locales quienes lo del rescataron y lo desierto. atendieron, sí. Eran como unos lodos. Y, y bueno, algo le hicieron, ¿verdad? Porque el hombre estaba Sí, vivo. sí, no, medicina tradicional. En este caso, había alguien con la mano levantada. Vamos a ver, adelante, y si no, cualquier otra persona que quiera poner un hilo en la Sí, conversación. yo Ya, tengo la mano levantada. Pilar, adelante. Es lo que yo pienso respecto al soldado hindú, que en ese tiempo, cuando comenzó la guerra, todavía la India estaba bajo el gobierno inglés, porque la India Así se es. independizó de Inglaterra en el 1947. Entonces pienso que tal vez él sería asalariado porque tendría un sueldo en el ejército, pero realmente pienso que como soldado hindú y estando bajo el dominio de Inglaterra, pues lo veo como muy normal que muchos hayan ido a luchar al lado del ejército inglés en esa guerra, ¿verdad? Pienso eso. sí, Eh, sí. Porque cuando se habla de asalariado, bueno, pues uno piensa de una vez mercenarios y en este caso Sí. él No, no no me era su lo, caso, exacto, sí. no lo parece. Vamos a hablar No un era su caso. poquito Yo de, pienso más que como soldado, tal vez soldado Y en el caso de ella, en cuanto a la relación y a no querer decirle, o sea, mantener el secreto y seguir viviendo su vida de casada, pienso que precisamente ese cariño que ella le tenía a su esposo, que lo conocía desde niño y tenían una bonita relación de amistad desde niños, yo pienso que más eso era lo que ella le dolía, ¿verdad? No decírselo o no sincerizarse con él, de que realmente ella amaba a otro. Me parece que en ese punto era que estaba su dilema, porque tal vez si no no hubiera sido quería así, herirlo, bueno, yo pienso, realmente porque lo quería. no quería herirlo. Yo creo, ella lo quería como ese amor que tenía desde niño y ella no quería herirlo, pero realmente de amar con amor así romántico era al paciente inglés. La No, y tiene que ser pasión. así porque esa era la trama de la película. Si es de otro modo, pues ya no es. Doña América tiene mano levantada, adelante. Sí, muchas gracias. Para ponerme de acuerdo con Pilar,
por el comentario de El trabajador hindú. Lo que allí, adicionalmente de lo que plantea desde lo político, hay un tema cultural. Y en la cultura, los hombres no necesariamente escogen a su esposa o compañera de vida. La mujer la escoge la mamá o la familia que se preocupa y sabe y conoce a su hijo. Por lo tanto, también hay un tema cultural que está planteado de manera muy sutil en la película. Asimismo, en el tratamiento de hombres y mujeres en la cultura más amplia, entendida como la occidental, efectivamente, él nació en Hungría, pero él es pura y simplemente un noble, es un conde, y eso no tiene un país, una corona, no, no. Lo importante es el poder económico y político que tenía, y por lo tanto, él, con su talento, con su formación, con su cultura, pero sobre todo con sus recursos económicos, arman las expediciones. Por eso además son muy conocedores, muy aventureros, en fin, aventureros entendido la aventura del conocimiento incluso, porque han legado un conocimiento extraordinario con recursos propios. Y el otro tema que, y con esto termino, quiero plantear, sí, el papel de las mujeres en las relaciones humanas, porque no solamente son relaciones de amor, sino son relaciones en el contexto sociopolítico en el que estaba viviendo la humanidad en ese momento. Después o sea, ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se le liberalizó la relación amorosa entre hombres y mujeres. Eso está explicado desde la sociología, pero definitivamente se comienza a plantear ya y se ve en la película porque ella es una mujer culta con recursos económicos que lo conoció a su esposo como está planteado desde niño, pero ella es culta, ella tiene criterio, es una mujer de lectura, tiene opinión, y por eso es cuando lo conoce al conde, hay un diálogo que es muy desafiante para él, que él no lo había tenido antes, entre el sustantivo y el adjetivo. Es decir, es un diálogo muy intelectual. Y ese diálogo también es hilo conductor en el guión de la película, que resulta sumamente interesante. Eh, Amén de las diferencias culturales entre hombres y mujeres, que lo vemos también con la enfermera. Y sin embargo, entre la enfermera y esta mujer con poder económico, hay algo que es profundamente equivalente, que es la relación entre hombres y mujeres, independientemente de la condición económica, política y de creencias en generales. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doña América. Bueno, decir que entre todos los perfiles de los personajes, el que está más claro y obvio por el mismo rol es el de la enfermera. Y ella lo asumía y se autoafirmaba: yo soy enfermera, hago esto porque soy enfermera. Y cuando él le decía que por qué lo cuidaba, dice: porque yo soy enfermera. Entonces, respecto a los otros, que los roles no estaban como muy claros, muy definidos, y se fueron revelando a lo largo de la historia. También hablar de la música, a mí particularmente me encantó la música. Eh, en muchos momentos marcaban transiciones y podíamos incluso identificar algunas piececitas de Bach que habían mezclada con la banda sonora, que de hecho una de las cosas que se hablaba es que cuando la película se presenta fue como una competencia desleal
porque el productor de la película, una persona con mucha experiencia en trabajos ganadores de Oscar, hizo un equipo de producción de primer extraordinario, ganadores de Oscar cada uno, y eso le garantizó una película bien estructurada, que no tenía pocas cosas que cuestionarle. Se dice que no es una super película, pero que algo importante es la empatía que generó y lo bien que todavía sigue cayendo en los espectadores. O sea, que sí Esa que es una buena película no se película. ve vieja, ¿eh? Esa película no se ve vieja, para nada. Y fíjate que está cerca ya de los 30 años. En dos Así es. años ya estará cumpliendo 30 años. Pero esa película no se ve vieja para nada, ni en su calidad, ni en sus colores, ni en sus actuaciones, para nada. Eh, a mí me gustaría volver a retomar algunos personajes para terminar al final con el personaje de Hannah. Como la película termina con ella, me gustaría que ella fuera la última que toquemos. Pero, por ejemplo, el personaje de Caravaggio es un personaje muy interesante. Eh, ¿Y cómo se transforma ese personaje? exactamente. Primero es un personaje oscuro, que desde que llega le dice que él era ladrón. Él lo dice Ujú. así a la clara. Yo no sé cómo Hannah le da cabida viendo esto, pero ella es una persona muy humana, ¿no? Ella es la que aporta el toque de humanidad a la película. Y cuando ve que él viene con huevos de regalo y que el huevo se le cae y es porque no lo puede sostener porque le falta el Los pulgar, pulgares. le faltan los pulgares. Entonces, pues entiendo que desde ahí empieza ese personaje. Nosotros vamos descubriendo su verdadera intención. Él ha venido porque ya él sabe que el paciente inglés es el conde Almasi. Ya él lo sabe, pero él quiere oírlo de la boca de él, ¿no? Pero después que va conociendo los motivos de Almasi para hacer lo que hizo, ya no puede matarlo, ya no puede matarlo. Él va con toda la intención porque ha ido matando a todos los que le causaron ese dolor. Su mutilación lo convierte en una persona muy diferente a quien él era. Él ya no puede sostener las herramientas que él usaba para como espía, ¿no? Entonces él es un hombre mutilado y un hombre además que sufrió tortura y que a su entender sufrió traición y va con un espíritu de venganza. Pero Así sin es. embargo, él tiene también una parte humana que se pone en evidencia en su trato con Hannah. Entonces, para mí, él es un personaje también muy, muy interesante de conocer, que hasta me Sí. hubiera gustado que profundizaran un poco más en él. Bueno, y el tema, Cecil, de amputar los pulgares, una de las torturas de guerra eh, clásica, vamos a decir, y con un profundo sentido de maldad, porque al que le amputan los pulgares, le apuntan una de las características más humanas. Se habla de que la evolución humana se genera porque los Homo sapiens, los homínidos, tenemos pulgares opuestos. Sí, Y es la pinza, ahí es que se completa el claro. sentido de la pinza y es inutilizarlo, además del dolor. Y pienso que si la guerra no está en primer plano, de verdad tiene sus horrores y nos pone a reflexionar sobre cómo Hannah ve cómo desaparece su amiga, Y ve cómo desapareció su novio primero. su novio que se Su entera novio, ahí no, su novio cuando ella pregunta, ay, estaba en tal, ¿cómo se llaman? que era de la cañada tal. Ajá. Y él le dice, Lo explotaron y voló en pedazos". Entonces, ella va perdiendo la gente que ama, por lo tanto, ella acaba entendiendo que ella está maldita, que todo el que ella ama, todo lo que ella ama acaba destruido. Eh, Bueno, ese es otro punto que es un poco discreto y tiene su complejidad, que es el tema del karma, que está presente en cada uno de los personajes.
sí. y que en toda esta cosmogonía y multiculturalidad que hay en la película tiene sentido. Parece que alguien quiere aportar algo, vamos a ver. No veo manos No, levantadas, ¿no? no. Pero pensé que habían abierto un micrófono, alguien. No, no veo nada abierto. Eh, pues me gustaría entonces que acabemos en ese personaje de Hannah, porque me quedé yo pensando qué pasó con Hannah al final, porque vemos a Hannah que, bueno, pierde también al compañero hindú, pierde a Kip, y queremos ver, la vemos al final montándose en Una un- camioneta. una camioneta, en un jeep, ¿verdad? O en un convoy, como le digan, sabiendo ya que la guerra ha terminado, habiendo ya ella terminado su labor como enfermera, eh, no solo en la parte de cuidado, sino en la parte de asistir en la muerte, tal como él se lo pidió. Esa Y eutanasia que se esa dio ahí. eutanasia hay. Y entonces ella se va y nosotros, yo me quedo pensando, ¿qué pasó con ella? ¿Se fue a reunirse con Kip? No sabemos, ¿no? En ningún momento, porque Kip está lejos. Sí, él le dijo que volvería No. a esa iglesia, volvería y ella dijo que volvería, o sea que quizás en algún momento se encuentran. Pero lo que vemos ahí es como una esperanza de redención en esta mujer que ha sufrido tanto, que ha tenido tantas pérdidas, que ha aportado tanto humanamente a otras personas. Y ahí la vemos como que se va sonriendo, como que vemos que hay una esperanza de que ella pueda rehacer su vida después de la guerra y después de tantas pérdidas. Esa es mi interpretación. Bueno, y la celebración, termina la fiesta, termina la guerra, perdón. O Sí, sea, esta celebración, porque la película lo está planteando en los roles protagónicos, pero esa cortina que está detrás de persona terminó la guerra, la aspiración más grande es volver a casa, y esa camioneta es un poco un símbolo. Bueno, no hemos hablado de un personaje clave y es el libro. Ese libro que era como un gabinete en el que se guardaban la memoria, o sea, y ahí el papel de memoria que juega, porque si bien Caravaggio comenzó a ser detonante en una pérdida selectiva de la memoria, yo lo entendía como que era una pérdida selectiva de las cosas. El libro y ella también colaboró mostrándole imágenes, leyéndole, y qué bien manejó el director esa conexión en cuando se comienza en el futuro a leer y se va al pasado, al momento en que se está sí, generando el documento. Eso fue sí. muy hermoso. Sí, Eh, esos flashbacks para mí están tan bien hechos. Hemos visto películas donde se abusa de los flashbacks y donde los flashbacks son como un recurso manido, pero en este caso, esos flashbacks para mí son ejemplo de buen cine. Ujú. no, igual Ejemplo de buen los cine. efectos, muy efectivos y nada rimbombante. O sea, una disolvencia, una imagen que se fundía con el desierto, que de hecho entiendo una de las cosas que no se le sacó mucho proyecto fue a nivel Provecho. de fotografía, mucho provecho al desierto, Sin embargo, la hay esas amplitud. imágenes de esas curvas tan orgánicas de las dunas tan bellas que yo pensaba que íbamos a acabar viendo la montaña que al principio eh, eh, Dibujaron. le Él explicaban estaba que tenía la forma de la espalda de una mujer. Yo me quedaba mirando entre esas curvas y veía la espalda de la mujer. Doña Pero América ellos lo con su manita encontraron. levantada. las escenas del final preciosas, el avión volando con él, con el cadáver de ella, y al Sí, mismo tiempo él preparándole sus inyecciones en Ana para su final. Eso fue, yo lo encuentro que fue espectacular, precioso, Así de es. verdad que sí, fue precioso. no, es Ay, una de las la películas película más bonitas que yo he visto en muy, mi vida. sí,
la verdad La que sí. verdad que sí, que es una película preciosa. Y Hannah quería comentar cuando se monta en el camión, que dice, yo voy atrás, que ella se sube y se sienta, se queda mirando a la niña la mira, pero yo la veo que ella va con una cara como sonriente, como esperanzada, como quien, bueno, cumplí Sí. y ya, y terminé, y desde luego la alegría de la guerra finalizada, ¿verdad? Que también me chocó mucho que él regresara el paciente inglés, regresara al desierto por fin y encontrara el cadáver Pero es que él de regresó. Catherine intacto, o sea, Para eso mí me, que él llegó solo un poco tarde, entiendo yo, Sí, porque fíjate que todavía no había un cadáver descompuesto ni no, nada. para Él llegó nada, solo un poco tarde. solo, exacto, Solo un eso poco tiene que tarde. ser, Si él no solo un hubiera poco tenido tarde. las trabas que tuvo con los oficiales y haber tenido que negociar los mapas y eso para poder conseguir el avión para ir, él hubiera Sí, llegado a tiempo para rescatar. hubiera llegado a tiempo, exacto. Entonces ese Ahora, señores, final, no hemos hablado de la belleza de cuando ese hombre carga a esa mujer eso es precioso, envuelta en un paracaídas que va precioso. flotando con Ujú. la brisa. Eso es una cosa muy bella. Esa fotografía de sí, esa película es bellísima. hermosa. La escena donde van volando los dos aviones, casi al principio, que Sí, van fotografiando y por sobre las dunas y las montañas de arena en ese desierto, eso es una cosa espectacular. eso sí es verdad. Doña América, vamos a darle la oportunidad. Ya, gracias nuevamente. Al coincidir con ustedes, solo voy a hacer un vínculo de su propio comentario y es el papel de la enfermera al final de la película. Nos remite a un hecho histórico en Inglaterra, porque es Inglaterra quien genera la necesidad de que en los campamentos que se instalaron en África, sobre todo, hubiera siempre enfermeras. Y la profesión de la enfermería surge en las guerras por esa iniciativa de Inglaterra. Y entonces es un punto como muy referencial porque termina con eso dándole la importancia en la guerra y en la vida a la enfermera. Ayuda a vivir, ayuda a morir, porque al paciente inglés le ayudó a morir, pero primero le ayudó a vivir para bien morir, podría así jugarse con las palabras. Sí. Y Quizás para encontrar la paz antes de sí, morir, lo ayudó a redescubrirse, a quizás hacer la paz consigo mismo, porque él era un hombre cargado de culpa. exactamente. Y Sí, entonces en la película nos traen estos datos como pinceladas para expresar además que al final, sin esa enfermera que trae paz a la vida material, pero a la vida espiritual de la gente, porque todos tienen conflictos. Y cuando ella se va y coge ruta hacia Italia, es porque el hindú iba a trabajar, ya lo habían destinado hacia Italia. Entonces, también es un rejuego del seguimiento, de la búsqueda y del respeto a una cultura, a una posición, a un trabajo, porque si ella amó ser enfermera, aparte de que probablemente lo necesitó también, pero ella jugó un papel de enfermera en toda plenitud y ella lo dice de manera reiterada. Soy enfermera porque soy enfermera. Y el Sí. otro, ¿por qué se va? Bueno, porque él también salva vidas porque quita las minas, que es otra parte de la guerra. No solamente es matar, sino evitar que mueran, que se mueran quienes, sus soldados, sus intereses, su protección. Y ese es el rol. Entonces, también ahí hay un enlace que probablemente lo plantea al final de la película. Y me quedo Sí, ahí. Algo quiero que yo creo Gracias. que no hemos tocado es quizás
pensar, por lo menos así yo lo veo, el conde Almasi, él tuvo un suicidio fallido. Para mí, que él, cuando se va con el Sí, cadáver de ella, intencionalmente se mete en la zona de guerra para que le disparan, pero no se muere, se quema nada más. Pero era un intento de suicidio, ya ella estaba muerta, a él no le interesaba nada y él va a terminar con todo así, pero no fue así. sí, y yo quería hablar de la sensibilidad de Hannah eh, y la conexión con el hindú. Vemos que ella, además del alto nivel de resiliencia, llegan a estas ruinas, comienza a organizar todo, comienza a cultivar, a sembrar, que eso es muy simbólico, Sí, a hacer comida de donde no hay, o sea, es como esa esperanza en ella. Y cuando toca el piano, y vuelvo al tema de las creencias, dice que pronto va a llegar un hombre porque su madre le decía que el amor le llegaría con el piano, cuando tocara el piano, pero también la sensibilidad de él en esa escena mágica, cuando están en el interior, que le pone el acné y comienzan a volar con una pirotecnia para iluminar y poder ver unos murales. O sea, el tema de la sensibilidad, el arte que se generó, eso generó como un oasis de esperanza en medio de la película, más allá de la promesa de qué podía ser de esta relación como pareja. Ese momento de pares a nivel de sensibilidad que se generó entre ella y el chico. Porque Hannah y Kip, a pesar de que los dos han sufrido grandes pérdidas, porque recuerden que él perdió a su compañero, justo cuando él creía que había desactivado bien la bomba y todo, resulta que había otra, y celebrando el fin de la guerra, su mejor amigo o compañero muere, ¿verdad? Los La dos tienen escultura. grandes pérdidas, sin embargo, son las dos personas que están más sanas emocionalmente de toda la película. Son los dos que no están llenos ni de odio ni de venganza, ni de culpa. Así es. Sí. pues, Bueno, señores, nosotros pudiéramos estar hasta mañana hablando sobre la película, pero yo creo que por hoy podemos ir cerrando. Realmente esta es una película para verla una y otra vez, de verdad que sí. Y verla y esperar un tiempo y volverla a ver, porque siempre vamos a estar descubriendo en ella detalles que quizás nos pasaron desapercibidos. Permítanme compartirles simplemente cuál es la próxima película que vamos a tener. Nuestra próxima película es, eh, vamos a ver, vamos a tener una película que Lenin escogió precisamente porque estamos ahora en vamos a decir, la carrera de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, esta película que se llama Shirley eh, ay, tiene yo la vi, sí, es muy buenísima. buena de Regina King. Sí, sí, Shirley es un personaje real, es una biopic que trata sobre esta mujer que fue la primera congresista negra en Estados Unidos, sí. también la primera mujer que aspiró a candidata presidencial en los Estados Unidos. Entonces, esa es la película, está en Netflix, la restricción no es alta, tiene una restricción de 13 años, así que nos veremos el martes 20 de agosto para comentarla. De parte nuestra, entonces, no nos queda más que darles gracias a todos ustedes por su participación esta noche y a Lenin por habernos elegido esta epopeya, esta película tan bella, tan grandiosa. Buenas noches. Bueno.